¿verdad? Y que nos quieren sacar de ese lugar de reposo, pero lo importante es que usted y yo permanezcamos en ese reposo. Mire, Hebreos 4:11 dice: por tanto, esforcémonos. Oiga bien esa palabra, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Mire, iglesia, mire, todo ese capítulo, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 4, usted va a encontrar ahí que nos hablan del reposo, y Pablo trata de hacer una explicación extraordinaria, hermano, acerca del reposo. Y dice, por ahí dice algún versículo que debido a la desobediencia, debido a la incredulidad, no entramos al reposo. Debido a la desobediencia, uno, y debido a la incredulidad, no entramos en ese reposo. Entonces, yo veo esto, hermano, como que, mire, más que entrar a un lugar físico, escúcheme esto, más que entrar a un lugar físico, tenemos que entrar como a una dimensión de reposo. Es como que este sea, hermano, una entrada, y aquí estamos viviendo naturalmente, pero ahí hay una línea, hay una puerta. Aquí estamos viviendo naturalmente, aquí estamos viviendo como cualquier hermano, como cualquier ser humano. Pero ahora los hijos de Dios nos están llamando a que entremos a una nueva dimensión, y esa dimensión es reposar. Pero ¿por qué la Biblia nos dirá hermano, por qué dirá la Biblia que nos esforcemos? ¿Por qué dirá la palabra ahí que nos esforcemos por entrar en el reposo? Eso es, hermano, que mire, no es algo como que así como que facilito. Y yo decía, esto es hasta un punto, hermano, hasta un punto paradójico, hasta un punto como incongruente. ¿Cómo nos vamos a esforzar para reposar? Si usted sabe, para reposar lo único que necesitamos es acostarnos. En lo físico, en lo natural, miramos una hamaca o una cama ahí, hermano, pero bien rico, entonces nos acostamos y ya descansamos, no hay ningún esfuerzo, excepto que tal vez ahí estemos con insomnio, hermano, ahí como que no hay sueño. Puede pasar que estamos esforzándonos por querer dormir, pero ¿qué no nos dejan dormir a veces, hermano? Las preocupaciones. Pensando que cómo voy a hacer para pagar este recibo, cómo voy a hacer para cumplir con esto, cómo voy a hacer con esto. Entonces esas mismas preocupaciones a nosotros, hermano, como que nos privan del reposo. En lo espiritual a veces pasa lo mismo. Mire, la incredulidad y la desobediencia, dice ahí un versículo, yo creo que lo anotamos por aquí, es el versículo 3. Porque dice ahí, porque los que hemos creído, mire lo que dice ahí, lo que hemos creído, estamos en ese reposo. En Hebreos 4:3. ¿Quiénes entran en ese reposo? Los que hemos creído. Esos son los que entran en ese reposo. Y luego dice el versículo 6 que aquellos a quienes antes les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Dos versículos, hermano, dos versículos que mire, que nos enseñan cómo entrar en el reposo de Dios. Dos versículos que nos dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué nos priva de entrar en el reposo? Uno es la incredulidad y dos es la desobediencia. Con esas dos cosas, hermano, no vamos a poder entrar en el reposo de Dios. Mire, por eso Cristo Jesús en el último y gran día de la fiesta, dice ahí en Mateo 11:28, se paró y dijo: venid a mí. ¿A quiénes llamó? A los cansados. ¿A quiénes llamó? A los trabajados. ¿Y qué invitación les hizo el Señor? Venid a mí y vengan a descansar. Entonces, el reposo, hermano, es que nosotros entremos en Cristo. Y aquí vamos a ir ya, hermano, aterrizando en esto, porque realmente nosotros, mire, nosotros podemos ser pueblo de Dios. Mire, hermano, podemos ser pueblo de Dios y estar afuera todavía. Podemos ser pueblo de Dios y estar afuera del reposo todavía. Cuando usted lee todo ahí Hebreos 4, dice: aquellos, los del pueblo de Israel, no entraron al reposo, se quedaron fuera. Entonces, como pueblo de Dios tenemos, hermano, que entrar al reposo.
Y en Mateo capítulo 12:6 yo quiero que veamos esto, hermano, porque realmente ¿qué es entrar en el reposo? ¿Qué es estar en reposo? Hermano, ¿qué significa en lo espiritual estar dentro del reposo? Mateo capítulo 12 verso 6 dice: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Miren lo que dice Jesús: os digo que algo mayor que el templo está aquí. Quise agarrar ese versículo. Más adelantito vamos a ver esa historia de David. Esta es la historia cuando David, hermano, va huyendo del rey Saúl, y que Saúl lo quiere matar, hermano. Mire qué cosas, cómo el Señor nos deja eso ahí, hermano. Si nosotros lo leemos así, como que solo por leerlo, no le vamos a sacar muchito. Si nosotros agarramos la Biblia y la leemos solo por leerla, como para historia o cuestiones así, hermano, no le vamos a sacar muchito. Pero cuando empezamos a ver estas cosas así con el ente espiritual, hermano, ¿cómo iba David ahí? Cansado. ¿Cómo iba David ahí, hermano? Huyendo. ¿Cómo iba David ahí? Con hambre. ¿Cómo andaba David? Emproblemado, hermano. Y llega donde aquel sacerdote y le pide comida, le pide pan, y le dice: no tengo más que los panes sacerdotales. Pues yo me meto, dijo David, porque yo ando hambre, aunque no le estaba permitido entrar allí. Entonces el Señor Jesús, en una de las veces, hermano, que fue atacado por los fariseos, es que sus discípulos andaban, dice ahí ese versículo, ese mismo capítulo, unos versículos antes, dice que andaban, hermano, espigando, porque tenían hambre. Entonces ellos andaban espigando y comiendo, y era un día de reposo. Mire cómo es la Biblia, hermano. Y era un día de reposo. Entonces los fariseos, cuando vieron a los discípulos de Jesús, hermano, agarrando las espigas y comiéndoselas, los criticaron y le dijeron: ¿cómo es que tus discípulos en días de reposo andan espigando? ¿Cómo es posible? Eso no está permitido en la ley. Entonces el Señor trae a memoria eso. ¿No has leído cómo David entró al templo cuando tenía hambre? Y yo quiero que se centre en esa palabrita: entró. Hermano, entró. ¿Qué secreto hay en entrar? ¿Qué secreto hay en entrar? Dice: David entró al templo. ¿Por qué trae a memoria eso el Señor? Entró al templo. Entonces no le sacaron los panes, hermano. Perdóneme, son cosas que tal vez mías, pero vaya, si era prohibido que David entrara ahí, ¿no era más correcto que ese sacerdote agarrara los panes y los sacara al atrio y ahí le diera de comer a David? ¿Por qué el Señor hace mucho énfasis en que no sabes cómo David entró al templo? ¿Y por qué ese versículo que dice, hermano, no sabían que algo mayor que el templo está aquí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús ahí? Que Él es el templo, y que así como David llegó cansado, hermano, así como David llegó amenazado, así como David llegó perseguido, así como David llegó con hambre, fue importante que Él entrara al templo. Fue importante que Él no se quedara fuera, sino que como venía cansado, venía, hermano, perseguido, entonces Él entró al templo. Ahora, mire, y Jesús dice: yo les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Qué nos está queriendo enseñar Jesús? Que tenemos que entrar en Él. Que tenemos que entrar en Él. Por eso hay un versículo, hermano, ahí mismo creo que está. Vamos a ver si lo anoté, donde dice que yo soy el Señor del reposo. Quiero ver si lo anoté por aquí, hermano. Creo que no lo anoté, Dios santo. Pero en ese mismo capítulo Él dice: ¿saben qué? Yo soy el Señor del reposo. Mire cómo si ponemos en línea todos esos versículos. Entrar, 1, el reposo, el templo. Esas son 3 señales de reposo, hermano. Entrar. ¿Quién es el reposo? Es Cristo. ¿Y quién es el templo? También es Cristo. Él dice: yo soy el Señor del reposo.
Como quien dice, quien te va a dar reposo soy yo, dice Jesús. Hermano, en otras palabras, ¿qué es Señor? Es el que manda. ¿Quién es el Señor? Es el que administra. ¿Quién es el Señor? Hermano, Él es el dueño del reposo. Entonces, mire hermano, esto es tremendo porque Él dice, yo soy el Señor del reposo. Mateo 12:8. Ahí está, el versículo que les decía. Yo soy el Señor del reposo. En otras palabras es, ¿saben qué? Ustedes tienen un día de reposo, pero yo soy el reposo. Ustedes celebran un día a la semana el reposo, pero yo soy el reposo. No busquen el reposo en otro lado. Cristo Jesús es el reposo. Y Él dice, hermano, que y ahí en ese mismo capítulo dice, algo mayor que el templo está aquí. Por eso perdóneme, le quiero insistir en esto. Entrar, templo, reposo. Tres cositas ahí en ese, solo en lo que hemos leído. Entrar, hay que entrar a esa dimensión. Luego, templo, reposo. Entonces, Jesús trae a memoria eso, hermano. Y mire, ahí hay una enseñanza hermosa. Porque yo estaba leyendo aquí en Juan capítulo 2, verso 19, donde Jesús dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Mire las palabras de Cristo Jesús. Jesús respondió y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero dice el verso 21, pero Él no hablaba de un templo físico, sino que Él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Entonces Cristo es un templo también. Y para entrar en el templo, ¿qué necesitamos? A eso quiero llevarlo esta mañana. ¿Cómo usted y yo necesitamos entrar al templo que es Cristo, hermano? ¿Por qué? Porque Él es el reposo. Por eso vuelvo y le repito, fácil era que los sacerdotes agarraran los panes consagrados que estaban en el lugar santo. Usted sabe, lo hemos leído acá, lo hemos visto acá. Estaban en el lugar santo. ¿Por qué entrar si no estaba permitido para David entrar? ¿Por qué se tuvo que tomar la atribución David y no solo él, sino que también sus siervos, entrar a aquel lugar, hermano, y comer del pan consagrado? Si lo más fácil era que esos sacerdotes agarraran el pan, porque David no le estaba permitido entrar al lugar santo, hermano, llegar allí, llevarlo al atrio y que ahí comieran. Pero lo que el Señor nos quiere decir ahí es, hermano, que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar al templo. ¿Quién es el templo? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El Señor del reposo. Esforzaos. Esforzaos. Cuando leemos esa historia de David en el Antiguo Testamento, fíjese que encontramos que ese hombre, David, lo que le pidió ahí el sacerdote es, ¿vienen limpios? Por ahí dice, no han tocado mujer ustedes en estos días. No, le dijo David, ¿cómo te pones a creer si hemos andado huyendo? Mis siervos y yo venimos limpios. Entonces sí pueden entrar. Lo que el Señor pide para entrar en su santo templo es santidad, hermano. Es limpieza. Entonces yo quiero ver algunos versículos. Vamos a ver, todavía tenía aquí Salmo 27:5. Sí, había anotado este versículo, mire, lindo. Salmo 29:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en lo alto. Cuando usted lee los versículos anteriores, yo creo que es el 4, donde dice, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días. ¿Por qué David diría eso, hermano? Porque ahí está el reposo. Y dice David ahí en ese versículo, porque ahí me esconderá el Señor. Hermano, mire, hay cosas afuera, hay situaciones afuera que si nosotros las vivimos en carne propia, hermano, mire, nos van a debilitar.
Es mejor estar adentro del templo, porque ahí, pase lo que pase afuera, usted y yo, hermano, nos sentimos seguros, porque ahí estamos guardados, ahí estamos cuidados, ahí hay protección, hermano. Ahí, mire, ahí no importa lo que esté pasando afuera en el mundo, no nos importa. Bueno, deberíamos de verlo desde el punto de vista de que usted me puede decir: sí, hermano, pero hay que ir a predicar. Amén, amén. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que para que nosotros reposemos y no nos aflijan las cosas que estén pasando allá afuera, es necesario entrar al templo. Hay que entrar al reposo, porque si no, hermano, cualquier cosita nos pone a temblar, hermano. Cualquier cosita nos quita la fe. Pero cuando nosotros estamos dentro del templo, cuando estamos reposando, ninguna de las cosas que se den externamente afuera, hermano, no nos van a sacar de nuestra comisión en Dios. Entonces hay que entrar al templo. Mire, en 2 de Reyes capítulo 19 verso 1, ahí vamos ya a entrar al tema. Entrar al templo, ahí va a usted ver en estos versículos quienes entraron al templo. Dice: y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Entró en la casa del Señor. Este hombre entró en el reposo, hermano. Por eso esforcémonos por entrar. No pierda de vista eso. Esforcémonos por entrar. Entonces este hombre, cuando dice: y sucedió que cuando oyó esto el rey, hermano, ¿qué oyó Ezequías? Ahí podemos ver el versículo 18, el capítulo 18. El capítulo 18 habla cuando aquel rey de Asiria, hermano, le manda una amenaza a Ezequías y le dice: mira, así como he hecho con todos los reinos, lo voy a hacer contigo. Y lo empieza a amenazar. Mire, hermano, yo aprendí algo leyendo esto, esa historia. Yo aprendí algo, hermano, perdóneme, que tal vez nunca lo había visto de esta forma. Pero mire, el enemigo siempre quiere intimidarnos con palabras, hermano. Antes de un ataque del enemigo te quiere intimidar con palabras, con amenazas. Y ahí hay un secreto, hermano. Ahí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Que si nosotros nos creemos las amenazas del diablo, que el Señor lo reprenda, entran, llegan. Pero si nosotros rechazamos toda amenaza del enemigo, hermano, no va a entrar. Mire, yo pude ver cuando usted lee el capítulo 18 de 1 Reyes, hermano, amenaza tras amenaza. Sí, que yo te voy a destruir. Sí, hermano, hay un versículo donde dice ahí: ustedes van a tener por comida estiércol y por bebida orines. Hermano, pero no hacían nada, solo era palabrería, solo era como que el pueblo entrara en un miedo, para que el pueblo entrara, hermano, en un temor. Y una vez que el pueblo estaba atemorizado, entonces podían entrar. El enemigo trabaja de esa forma. Lo primero que necesita el diablo, que el Señor lo reprenda, y aprendámoslo, hermano. Aprendamos a cómo el enemigo, aprendamos cómo el enemigo opera. Primero debilita nuestra mente. ¿Cómo? Metiéndonos miedo. Sí, que ya viste el dengue, cuántos hay ahí en el hospital. Ay, y hermano, ya nos atemorizamos. Y cuando ya estamos atemorizados, entonces entra. Por eso es que Job decía: a lo que más temía, eso me vino. Decía Job: a lo que más yo le temblaba, eso me vino. Entonces mire la forma de operar del diablo. Hermano, primero es meternos miedo. No actúa, sino que primero es meternos miedo. Cuando nosotros le creemos el mensaje del diablo, entonces ya tiene el permiso para entrar y destruir. Entonces este pueblo, hermano, estaba siendo amedrentado. Cuando vemos el versículo 18, por ejemplo, si usted ve el 18-27, pero el Rabsamsés, ese era el siervo del rey de Asiria, el mensajero. Mire, el diablo tiene sus mensajeros también, hermano. Hay que identificarlos y cerrarle los oídos a todo mensajero de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese Rabsamsés, hermano, ese era un hombre, un mensajero del rey. Y dice ahí, hermano, él les dijo: mira, ahí está transmitiendo el mensaje. ¿Acaso me han enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti?
y no a los hombres que están sentados en la muralla, mire, condenados a comer su propio excremento y a beber su propia orina con vosotros. Mire qué terrible amenaza, hermano. Pero sabe que ahí solo amenaza, no habían actuado todavía. Lo que querían es, hermano, atemorizar, porque unos versículos anteriores de ese, usted va a encontrar que los siervos de Ezequías, ahí los ayudantes de Ezequías, le están diciendo, mire, le están diciendo a ese hombre, le están diciendo, ¿sabes qué? Háblanos en arameo porque nosotros entendemos arameo. No hables en nuestras lenguas hebreas porque todo el pueblo escucha. Mire el secreto que hay ahí, hermano. Mire, si podemos aprender esas cosas, mire, podemos nosotros enfrentar de mejor forma todo ataque del enemigo. Cuando lleguen mensajes negativos a nuestros oídos, hermano, hay que reprenderlos y decirles: yo tengo un Dios todopoderoso y a mí no me vas a amedrentar. Mayor es el que está conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces estos hombres le dicen: ¿cómo es posible? Yo te voy a hablar en la lengua para que todo el pueblo lo escuche y meterle miedo a todo un pueblo. Yo no solo vengo a atemorizarlos a ustedes, los líderes, no, vengo a atemorizar todo el pueblo. Entonces yo les voy a hablar en sus lenguas. Y gritaba el mensaje, hermano, al pueblo, se lo gritaba. Pero ellos decían: no hagas eso, hablarnos en idioma arameo para que solo nosotros entendamos, hermano. Y el diablo dice: no, si a mí lo que me conviene es meterle miedo a todo un pueblo. Entonces el enemigo tiene una estrategia, hermano, de atemorizar a todo un pueblo, a toda una iglesia. Pero ahí aprendamos. Viene Ezequías, cuando vio el pueblo atemorizado, cuando vio las amenazas, ¿qué hizo? Entrar en el reposo, ir al lugar de reposo. Entró al templo, dice el verso 19, el capítulo 19, verso 1. Con eso se inaugura, hermano, el capítulo 19. Cuando Ezequías escuchó aquellas amenazas, cuando Ezequías vio que el pueblo había entrado en un temor, ¿qué dijo él? Me voy al templo y voy a entrar al templo. Mire, hermano, qué bonito es que nosotros tengamos una actitud de, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, primero consultar la presencia del Señor, hermano. Mire, antes de cualquier otra decisión, porque Ezequías bien hubiese dicho: bueno, tráigame a los soldados, tráigame todo el ejército, vamos a formarnos y vamos a dar instrucciones a qué vamos a hacer. Pero él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Voy a ir a consultarle al Señor primero, entrar en el reposo. En un momento de persecución, en un momento, hermano, donde hay amenazas. Usted sabe que estamos viviendo situaciones en nuestro país que ahora, hermano, solo son notitas por todos lados, que dame tanto, que te va a subir la tarifa a tanto. Y llegan esas notitas, hermano, más que todos los que tienen negocios. Amenazas. Esas son amenazas del rey de Asiria, hermano, que quieren tener el pueblo del Señor, hermano, bajo amenazas. Pero mire la actitud. Hay que entrar al templo. Eso es, hay que entrar en el reposo de Dios. Hermano, vamos a un lado las situaciones, hermano, que nos quieren sacar del reposo de Dios. Entonces este hombre entró al reposo, este hombre entró al templo. Hermano, este hombre agarró esas amenazas y se las llevó a la iglesia. Mire, dice ahí al templo, dice Segunda de Reyes 19:14. Entonces Ezequías tomó la carta. ¿Qué carta cree que era esa? Amenazas, hermano. Dice que tomó la carta de mano de los mensajeros del rey de Asiria y la leyó. Primero dijo: vamos a ver qué mensaje me manda. Y cuando vio el mensaje, dice que subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Mire esto, hermano. Mire qué deberíamos de aprender. Por eso, hermano, hay un secreto en escribir. Hoy no me dieron peticiones, pero aquí tengo una. Hermano, ¿sabe cómo lo veo yo? Es cuando nosotros aquí escribimos nuestras peticiones y las levantamos. Señor, eso es lo que hizo Ezequías. Señor,
Mira lo que dicen los médicos, que tengo esta enfermedad terminal. Eso es lo que dicen ellos. Yo vengo al templo, entro al lugar de reposo y te la presentamos a ti. Léela. Mira la forma en que nos han desafiado, Señor. Si hermanos, si hubiera aquí alguien que tenga un dictamen médico negativo, tráigalo aquí al templo y presentémoslo. Señor, esto es lo que dicen de mí, esto es lo que me dijo el doctor, pero yo sé que tengo un doctor de doctores y que la última palabra, Señor, la vas a tener tú. Te presento este dictamen aquí. ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde fue Ezequías? Al templo. ¿Qué es el templo? El lugar de reposo. Yo quiero descansar en tus promesas. Yo quiero descansar en lo que tú eres. Tú eres un Dios Rafa, un Dios que siempre tienes una solución para los problemas que nosotros tenemos. Presentarlas en el templo. Si fueran esas cartitas que envían allá a los negocios, tráigalas, hermanos. Señor, mira, están amenazando mi vida, están amenazando mi familia. Te las presento. Aquí está. Ya, hermanos, si puede ser que a alguien ya le mandaron ahí la cita para divorciarse y usted no quiere, entonces traiga ahí la cita. Señor, mira, aquí está. Tú sabes que yo quiero restaurar mi matrimonio. Tú sabes que yo no quiero perder mi matrimonio. Aquí está, te la presento, hermano. Cualquier cosa, cualquier amenaza, hagamos lo que hizo Ezequías. Entremos al templo y presentémosla. Ay, pastor, es que viera, es que ya nos dejamos atemorizar por las amenazas. Ya ni ganas de congregarme tengo, pastor. Mire, tanto problema. ¿Por qué dejar de congregarse si al contrario, hermano? Al contrario, si hay dificultades, hermanos, si hay problemas, vengamos y presentámoselo al Señor. Vengamos al lugar de reposo y presentémoselos al Señor. Extendamos nuestra mano y digamos: Señor, aquí está esto, mira, me está quitando la paz, pero yo sé que este es un lugar de reposo, este es un lugar de protección, este es un lugar de cuidado. Aquí te las presento, Señor. Lo que hizo Ezequías. Y vea cuál fue el resultado. Hermano, un ángel mandó el Señor contra aquel reino de Asiria. Y dice la Biblia que un solo ángel, no sé si fueron 87,000 personas. Déjeme buscar ese versículo. Ahí mismo está en Primera de Reyes o Segunda de Reyes 19. Déjeme ver si lo puedo encontrar, hermanito, que yo no anoto todos los versículos porque si no se me va el tiempo muy rápido. Solo déjeme ver si lo encuentro. Vamos a ver el siguiente capítulo, el 20. No, ya el 20 habla de la enfermedad de Ezequías. Pero hay un versículo, yo creo que ahí está en el 19, hermano, donde dice que el rey, un ángel descendió hacia aquel ejército y dice que mató, no sé si son 87,000 o 187,000 personas. ¿Alguien lo tiene? ¿Pero qué versículo es? ...37, vamos a ver. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su Dios, pero ahí habla cuando matan al rey de Asiria. 35 dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel, ahí está, salió el ángel del Señor. Mire, después de presentar la carta de Ezequías, hubo una respuesta, hermano. Hubo una respuesta de Dios. Y dice el versículo 35 que aconteció que aquella misma noche, esa es una respuesta expresa, hermano. Aquella misma noche, el ángel del Señor, dice, salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Dice que cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Perdóneme, ¿metió la mano el ejército de Israel ahí? Es que mire, hermano, en el templo, en el lugar, en Cristo, sabemos que el templo es Cristo. En el templo, en el lugar de reposo, hay respuestas. Y lo que nosotros miramos imposible, para Él es posible. Lo que nosotros miramos que, hermano, inalcanzable, en el lugar de reposo hay respuesta. Mire, 185,000, un ángel, un solo ángel, destruyó aquel ejército.
y los redujo a nada, hermano. Y después ahí murió el jefe de ellos, el rey de esa tierra. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, hermano? Entremos en el reposo. Entremos en el reposo. ¿Cómo, pastor? Hay que creer, uno, y obedecer. El viernes hablábamos ahí un poquito de cómo Abraham creyó y obedeció. Y mire la historia de Abraham, hermano, poderoso hombre de Dios. Creer y obedecer. Dos palabritas, hermano, que una nos va a llevar a otra. Cuando usted y yo creemos en el Señor, cuando logramos, hermano, entender quién es el Señor y creerle a Él, entonces le vamos a obedecer. Y yo le ponía el ejemplo: no podemos creer en alguien en el cual no confiamos, hermano. No podemos. Si alguien le pide 500 lempiras prestado y usted no confío, yo no confío en vos, no te puedo prestar ese dinero. No hay confianza, no hay confianza. Entonces el creer nos lleva a obedecer. El creer nos lleva a obedecer. Entonces creer y obedecer, y entremos en el reposo, entremos en el templo. Mire, Hechos capítulo 3. Vamos ahí al libro de Hechos capítulo 3. Verso 8, dice: y de un salto se puso en pie y andaba, y ¿qué dice ahí? Entró al templo. Otra vez ahí, hermano, entró al lugar de reposo. Entró en Cristo. Entró a reposar. Y dice que con ellos, entró con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cada vez que, hermano, mire, me gusta cuando el Señor me da diferentes ángulos. Ya este versículo lo hemos predicado, pero hoy déjeme verlo desde otro punto de vista. Este es aquel paralítico que estaba ahí en el templo La Hermosa, creo que se llama ese templo, y ese nunca entraba, hermano. Ese solo llegaba a la puerta del templo. Nunca entraba, o sea que ese no entraba al reposo. Hermano, perdóneme, aquí no hay ninguno, pero son de esos cristianos que nunca entran en el reposo de Dios. Solo vienen y no se les ve un cambio, no se les ve algo que, hermano, un ascenso en la vida espiritual. Pasan años y años y en lo mismo. Yo declaro, hermano, que esta iglesia es una iglesia que avanza, y vamos a avanzar toditos, hermano. Miren, nos vamos a agarrar de la mano y vamos a marchar, vamos a avanzar, hermano. Pero mire, vamos a avanzar así como un solo ejército. No queremos que ninguno de los nuestros se nos quede atrás, hermano, porque dice la Biblia que los que se quedan en la retaguardia son los que ataca el enemigo primero. Este paralítico nunca entraba, hermano. Ese llegaba a la iglesia, llegaba al templo, pero solo a la puerta. A la puerta, nada más. Ese era su lugar, la puerta. Pero ¿cuál era el problema de este hombre que era paralítico? Había un problema en su caminar. Había un problema, hermano, en sus pies. No podía avanzar, no podía caminar, siempre en el mismo lugar. Nunca tenía un crecimiento, nunca tenía un desarrollo en Dios. Hermano, estaba paralítico, no tenía un desarrollo, pero entonces él se quedaba allí en la puerta. Y fíjense que ahí, dentro de las cosas que he sacado de eso, llega Pedro y Juan a aquel templo, hermano, y tras que lo ven la necesidad de ese hombre, en su cara la ven. Y entonces él les dice: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata. Allá hay algo tremendo, hermano. Porque lo primero que hacen en este hombre es quitarle toda esperanza de lo material. Mire lo que nos puede también impedir, hermano, entrar. Que siempre estemos esperando lo material. Lo material. A mí me importa lo material y cómo hago dinero y cómo, hermano, está bien, pero hay que tener, hermano, eso de que primero el Señor y después lo demás. Mire lo primero que hace Pedro con este hombre. Lo primerito es quitarle todo razonamiento de que va a recibir dinero de ellos. Eso es lo material. Quitarle toda esperanza material de su mente. Eso es lo primero. Quitarle toda esperanza material de su mente. ¿Sabes qué? No esperes dólares de mí.
No esperé dinero de mí. Hermano, lo quitó, lo bloqueó. Lo bloqueó. Lo bloqueó. Porque entonces si tú te acercas a mí y no tenés pisto, ¿qué me vas a dar? No hay nada. Entonces a veces tenemos que ser trabajados en nuestra mente, hermano, de que no solo lo material. No esperemos solo no nos movamos solo por lo material. Busquemos lo de Dios. Entonces este hombre lo sacan de eso, hermano. Mire, le quitan eso de su mente. Entonces él dice, y entonces ¿qué me vas a dar? Lo que tengo te doy. Y entonces, mire qué tremendo. Entonces fueron afirmados sus pies. ¿Sabe qué está esperando el Señor de todos nosotros? Lo que le decía en la administración, hermano. Mire, que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor y nuestros pies se van a afirmar. Solo así se le pudieron afirmar los pies a aquel paralítico, quitando la esperanza de lo material. Se le afirmaron los pies y pudo entrar al reposo. Pudo entrar al templo. Y este hombre, aquí quiero agarrar un poquito de lo anterior y ponerlo a la par de este paralítico. Aquel llegó al templo angustiado. Entró al templo angustiado, emproblemado, con unas amenazas ahí, con la carta de amenaza. Señor, aquí te traigo esta carta de extorsión. Mira lo que quieren hacer con tu pueblo. Pero lo lindo de este paralítico, que entró libre, hermano. ¿Qué enseñanza nos da el Señor? ¿Qué enseñanza nos da el Señor? Que en los momentos de prueba y de dificultad estemos aquí, en el templo. Pero también cuando las cosas te salen bien y has recibido beneficios y favores de Dios, lo primero que deberíamos de hacer es estar en el templo, hermano. ¿Acaso no era fácil que ese paralítico se parara y saliera corriendo para otro lado? ¿Acaso no podía ese paralítico, hermano, decir, wow, tengo ganas de correr, que me voy a ir al campo ahorita a jugar fútbol? Pero él no. Cuando él recibió el beneficio de Dios, cuando él recibió el beneficio del Señor, hermano, mire, dice, no, hombre, aquí nomás yo entro al lugar de reposo. ¿Y a qué entró? Ese no entró a pedir, hermano. Dice que entró a alabar y entró a danzar. No es malo danzar, hermano. No es malo. Mire, ahí dice que él entró, uno caminando, pero después de caminar, saltando. Eso es danzar. Y después allí dice, alabando a Dios. Ezequías entró, Señor, aquí está mi petición. No es malo, hermano, no es malo. Aquí está mi petición, Señor. Yo te presento mira estas amenazas que están haciendo. Pero este no entró con peticiones, este entró con alabanza, adoración, danza. Entonces tenemos que aprender, hermano, que a nuestro lugar de reposo, que en Cristo Jesús hay libertad. Eso es lo importante, que también que lo sepamos. Mire, cuando nosotros entramos en Cristo hay libertad. ¿Para qué? Para alabarle. Hay libertad para adorarle y hay libertad para danzarle, hermano. Tenemos una vida libre y tenemos que celebrar esa libertad en Cristo. Entrar, hermano. Todo el tema hoy, entremos, no nos quedemos afuera, hermanito. Mire, hay un versículo, yo creo que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 1, si no estoy mal, ahí está, dice, mide aquellos que están en el altar adorando, mídelos. Pero los que están afuera, dice, no los midas, esos ni me interesa. Hermano, a los que se quedaron afuera. Ahí está dando una orden el Señor y dice, lleva esta cuerda de medir, lleva esta caña de medir y mide a los que están adorando en el altar. Eso es en el lugar santo. Mide a los que están allí y mide el altar, dice, y a los que en él adoran. Pero a los que están en el atrio, ¿qué hago con los que están en el atrio, Señor? Ellos están afuera, ¿qué hago con ellos? No, a ellos no los mida. Porque ese lugar
Creo que ahí está, hermano, porque ese lugar, dice el verso 2, ese lugar ha sido entregado para que sea pisoteado. 11:1. ¿Por qué ese lugar? Mire qué tremendo. El lugar de afuera ha sido entregado para que sea pisoteado. Por eso esforcémonos por entrar en el reposo. Esforcémonos por entrar en Cristo. Esforcémonos por entrar en ese templo hermoso. Entonces ahí, hermano, mire, avancemos. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 20. Segundo libro de Samuel. Por ahí nos corrigieron el otro día, hermano. Dice, no es segunda, hermano. Es el segundo libro de Samuel. Porque no es un libro, el libro es en masculinidad, libro. Ahí aprenda un poquito. Un pastor allá en el retiro dice, no diga segunda, hermano, es el segundo libro. Y me llegó, hermano, es cierto, fíjese, hermano, es cierto. Entonces el segundo libro de Samuel capítulo 12 verso 20. Entonces David, mire, se levantó. También ya hemos visto este versículo, pero déjeme sacar algo más de ahí. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa. ¿Qué hizo después? Entró en la casa del Señor. Mire, otra vez entró. Pero este dio algo más, adoró. Y después de entrar al templo, fue a su casa. Dice que cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Mire, hermano, si hay una etapa de la vida de David en la cual cayó, pero bajo, fue en esta. Cayó bajo, hermano, cayó, pero él mismo lo dice ahí en el Salmo 51. Cuando usted lee el Salmo 51, ese es un salmo refiriéndose a este pasaje de su vida, cuando cayó con Betsabé. Pero fíjese, hermano, la Biblia es tan hermosa, el Señor es tan hermoso que podemos entender que la misericordia del Señor triunfa sobre toda falta, hermano. La misericordia del Señor siempre está por encima de cualquier falta. Y eso no es invitarlo a que se porte mal, no, hermano. No. Mire, cuando uno se porta mal y es hijo, le va mal, hermano. O sea, recibe corrección. Aunque la misericordia de Dios está ahí, pero recibe corrección. Entonces, este hombre estuvo, dice ahí la Biblia, los versículos anteriores, dice que entró en un ayuno. Dice que entró en un ayuno y ese ayuno, hermano, y mire, yo estaba leyéndolo así despacito y uno cuando lee la Biblia así un poquito despacio saca un montón de cosas ahí hermosas, porque dice, hermano, que dice que entró en ese ayuno y se tiró al suelo. Mire qué forma de humillarse de ese rey. Era un rey, hermano. No era cualquiera el que estaba ahí, era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Pero cuando él sintió esa congoja en su vida, ese hermano, cuando él sintió que lo que le sucedía a aquel niño de alguna forma era por lo que él había hecho, se humilló y dice que se tiró en el polvo. Ni siquiera buscó un lugar bonito para humillarse, no, en el polvo se tiró, ahí se tiró. Y dice ese versículo, creo que lo anoté, dice ese versículo que ahí pasó toda la noche. Pasó toda la noche. Es el verso 16, donde dice que David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Pasó la noche. Pero el versículo 17, usted va a encontrar que dice que ese ayuno se extendió por 7 días. O sea, qué nivel de humillación, hermano. Mire, qué nivel de ruego. Yo le puedo decir, ¿cuántas horas podemos nosotros, hermano, pasar tirados en el suelo sin levantarnos? ¿Cuántas horas?
Pero este hombre, ese estado de humillación se le extendió al segundo día, al tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Porque dice que al número 7, al día número 7, dice que escuchó susurrar a sus siervos ahí, y él entendió que el niño había muerto. Aquí aprendamos una gran lección, hermano. Yo le decía al Señor, yo no sé si yo se lo voy a decir a la iglesia, pero si el Señor puso esto en mi corazón, hermano, tenemos que aprender a conocer a Dios de todas formas, hermano. Porque no todas las peticiones que nosotros hagamos van a ser contestadas. No todos los ruegos que nosotros hagamos, por más que comamos polvo, hermano, y nos tiremos y nos desgarremos y hagamos lo que hagamos, pero si eso no está en los planes del Señor, no se va a dar. Por eso Pablo decía, hermano, que le habían puesto a él un aguijón en su carne. ¿Qué cree usted que aguijón era? Era un problema físico que tenía Pablo, hermano, en sus ojos. Y él decía, he rogado una vez, he rogado otra vez, he rogado otra vez, y el Señor me ha dicho a mí que no me va a sanar. Es un aguijón que le ha puesto, dice, para que yo no me suba muchito. Entonces, cuando yo me estoy inflando, decía Pablo, no dice la Biblia así, hermano, pero eso es lo que quiere decir. Cuando yo ya me estoy haciendo así como que muy grande, ese aguijón viene y me puncha. Entonces, no todas las peticiones del Señor o que nosotros le hagamos al Señor van a ser contestadas. Porque qué estado de humillación llevó David ahí, hermano. Qué estado de humillación, ayunando y tirado en el suelo. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo más se puede humillar uno? En ayuno, mire, en ayuno es una forma de humillarse delante del Señor, hermano. Mire, reducir la carne, la fuerza carnal, reducir la fuerza en la carne y tirarse ahí con el Señor. Señor, aquí estoy buscándote, aquí estoy, Señor, presentando esto delante de ti. Hermano, un estado de humillación, yo diría, un estado de humillación extremo. Pero no le fue contestada la petición. Aprendamos qué actitud tenemos que tener cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Qué actitud? Hay que levantarse de esa caída. Hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que cambiarse las vestiduras. Hermano, aquí hablamos vestiduras de dolor. Hay que quitarse esas vestiduras de luto, vestiduras de dolor. Eso fue lo que hizo David. Luto, dolor. Había perdido a uno de sus pequeñitos, hermano. Yo siempre le digo, qué terrible ha de ser perder uno de nuestros hijos, hermano. Pero mire, se levantó, se lavó, se cambió la ropa, se quitó la ropa de luto, la ropa de dolor, la tiró y se puso una ropa hermano, de santidad para poder entrar a la casa, para poder entrar en el reposo. Hermano, mire, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de alguien querido, siempre causa dolor, causa, hermano, tristeza. Pero qué bonito que en medio de esa tristeza nosotros podamos decir, el mejor lugar donde yo pueda estar ahorita es en la casa del Señor, porque ahí encuentro reposo. Porque ahí está, hermano, la misericordia de Dios. Entonces David entendió esto, y antes de ir a su casa, mire esto, hermano, antes de ir a saludar a los suyos, entró a la casa del Señor. Antes de ir a ver cómo estaba la situación en su casa, entró a la casa del Señor y adoró. Perdóneme, ¿será fácil adorar en un momento de esos, hermano? ¿Será fácil que se nos salga una palabra de agradecimiento? Porque adorar no es pedir, adorar no es alabar. Hay una diferencia entre adorar y alabar, hermano, hay una gran diferencia. La adoración es puro agradecimiento a Dios. La adoración es solo que nosotros le digamos palabras de gratitud al Señor, hermano, lo que Él es. Pero en un momento de esos, yo creo que ha de ser difícil. Pero el asunto es, hermano, que mire, que cuando entramos a una atmósfera de reposo, ahí está todo el meollo del asunto, hermano. Que afuera va a ser difícil. Estando desde afuera,
hermano, si solo tristeza, dolor, solo recordar, hermano, estar ahí, que no quiero ni salir de la casa ni del cuarto, ahí llorando, llorando, llorando. Si no se sale de esa atmósfera y se entra a una atmósfera de reposo, va a ser difícil superar un momento de esos, hermano. Se necesita entrar a la casa para adorar al Señor. Se necesita entrar en el reposo de Dios para que adoremos al Señor, hermano. Mire, ¿cuánto secreto hay en entrar? ¿Cuánto secreto hay en entrar? ¿De cuántas cosas podríamos perdernos si no entramos? Por eso lleves ese versículo, Hebreos 4:11. Esforzaos por entrar en el reposo. Esforcémonos por entrar en el reposo. Mire, otra etapa de David. Aquí es donde le mencionaba cuando David entró al templo. Dice Mateo 12:3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Dice el siguiente versículo, el verso 4, dice: ¿cómo entró? Mire, ¿cómo entró en la casa de Dios? Y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, trayendo a memoria, hermano, ese evento de David cuando entró a la casa del Señor y entró al lugar donde no se le estaba permitido entrar, hermano. Pero él, mire, en Dios tenemos que entender algo, iglesia. La necesidad que nosotros mostremos delante del Señor cuenta. Mire, aquí está hablando de pan. Pan puede ser la palabra del Señor. El pan, hermano, es el sustento del Señor. El pan, hermano, mire, en la Biblia el pan tiene algo pero tan hermoso. A lo largo de la Biblia, hermano, a lo largo de la Biblia usted va a encontrar ahí siempre la aplicación del pan, hermano. Entonces aquí estos hombres entraron al templo. ¿Qué los movió al templo? La necesidad. ¿Qué los movió al templo? El hambre, hermano. Entonces preguntémonos, ¿hay hambre de palabra en nosotros? Hermano, hay necesidad de palabra en nosotros, que podamos decirle al Señor: Señor, mira, yo no puedo estar sin congregarme, porque es cierto, yo leo tu palabra aquí en mi casa, pero yo sé que tú tienes cada culto, tú tienes una porción para nosotros, y yo quiero estarme alimentando de esa porción, yo quiero estarme alimentando de esa palabra. Esa es necesidad que nos mueve al templo. Esa es una necesidad que nos mueve al lugar de reposo, hermano. Esa es una necesidad, hermano, que mire, no nos importa que vayan a decir que este no merece estar ahí, que mira cómo es en la casa y cómo es acá. Pero entonces usted puede decir: sí, pero estoy en proceso, el Señor me está trabajando, el Señor está obrando en mí, el Señor está obrando en mi vida. Es cierto, tengo muchas mañas, muchas cosas feas todavía, pero yo sé que el Señor va a perfeccionar su obra en mí. Entonces, no nos importa lo que diga la gente, hermano. Cuando nosotros tenemos necesidad de la palabra del Señor, mire, nuestra primera opción es estar en la casa del Señor. Vamos al cine, un miércoles vamos al cine. Alguien con hambre dice: perdona, hoy tengo necesidad de la palabra del Señor. Que nuestra primera opción, hermano, sea estar en la casa del Señor. Antes de decirle sí a tus amistades o a cualquier otro, a tu jefe o no sé a quién, hermano, que te quiera sacar, hermano, de congregarte, yo creo que lo primero es estar en la casa del Señor. Y David, hermano, no le era lícito, pero él dijo: yo entro. David, perdona, pero hasta ahí no puedes llegar. No importa, yo tengo hambre, yo tengo necesidad de pan. Sí, David, pero ese pan solo es para los sacerdotes. Pues mira, solo es para los sacerdotes, pero yo tengo necesidad de pan. Yo quiero pan. Necesidad, hermano. Creo que en Mateo 5 están las bienaventuranzas. Por ahí hay una bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre.
Bienaventurados, doblemente bendecidos son los que tienen hambre. Mire, el hijo pródigo, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Hermano, ese se sentaba a la mesa del padre y miraba aquel poco de pan ahí y estaba así como hastiado, hermano. Abundancia de pan, usted sabe. Usted sabe que eso pasa en nuestras casas, hermano. Y deberíamos de cuidarnos de eso, que cuando hay abundancia desperdiciamos. Comprate 40 lempiras de tortilla y solo se comen 5 y las otras, bótenlas, hermano. Este hijo pródigo estaba así, hermano. Ese miraba la mesa llena de pan y dice, qué poco de pan ahí. Yo no tenía hambre, no tenía necesidad. Hermano, no le faltaba el pan. Ese llegaba a la mesa del padre y dice, otra vez, que mira qué rimero de semitas ahí va. ¿Qué le quiero decir con esto? Él no aprendió a valorar el pan cuando estaba en la casa. Él no aprendió a valorar las riquezas del padre. Él las tenía a mano, pero él decía, no, si cuando yo quiero agarro y ahí, hermano, no aprendió a valorar el pan del padre. ¿Cuándo lo valoró? Cuando llegó el dueño de aquellos chanchos, hermano, y le dijo, yo quiero comerme unas algarrobas de esos chanchos. ¿No te es permitido? Hasta eso me niegan aquí. Hasta la comida de los cerdos no puedo comer. Hermano, y yo sé que hay un versículo ahí en ese Lucas 15 que literalmente dice, los siervos de mi padre tienen pan en abundancia. Los siervos. Y él, siendo hijo, no tenía nada. Ahí sí que aplica, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hermano. Mira, yo sé que el Señor, y no estoy haciéndome, hermano, ahí tirándome la gran cosa, pero yo sé que el Señor ha traído pan a esta casa. El Señor ha traído sustento a esta casa. Pero ¿sabes qué, iglesia? No lo menospreciemos, ni lo tengamos en poco. Porque pasa, hermanos, que a veces nos sentimos tan así como que tan poco necesitados. O sea, no, yo no necesito. No, yo me puedo perder unos 2 meses del culto, yo tranquilo, no hay problema. Cuidado. El hijo pródigo se dio cuenta de la bendición que tenía hasta que ya no la tenía, hermano. Entonces él dice, yo aquí aguantando hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces yo puedo aprender ahí, ¿qué es lo que le hizo reaccionar al hijo pródigo? Cuando la Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí, hermano, ¿qué fue lo que le hizo reaccionar? El hambre. Mire, yo creo que como iglesia tendríamos que tener una petición, y es, Señor, yo nunca me quiero sentir lleno. Yo siempre quiero tener una necesidad en mi espíritu de estar en tu casa, de recibir tu ministración, de recibir tu palabra, de recibir ahí tu bendición. Siempre quiero estar necesitado, porque el necesitado siempre busca, hermano. El necesitado siempre busca. Porque hay muchos que dicen, vos sos loco, vas a los cultos los miércoles, vas a los cultos los viernes, vas a los cultos el domingo en la mañana y el domingo en la tarde solo metido ahí pasas. Hay necesidad. Hay hambre de palabra, hay hambre de pan. Entonces, mire, hermano, el hambre por el pan siempre nos va a conducir al lugar de reposo, que es Cristo, que es el templo. El hambre por el pan siempre nos va a llamar, hermano, nos va a llamar y nos va a traer aquí porque hay hambre. Entonces, mire, ¿qué tenemos que sentir siempre para venir a la casa del Señor? Es hambre. Así como el hijo pródigo dijo, tengo hambre y no tengo pan, pero ¿dónde hay pan en abundancia? En la casa del Padre. Entonces me regreso.
Y él pudo regresar, pero por esa necesidad. Yo le aseguro, hermano, que si ese hombre hubiera tenido siempre que comer, no regresa a la casa del Padre, se pierde, no regresa. Si ese hombre siempre hubiese tenido pan que comer, aunque sea un pan ahí de segunda, hermano, mire, pero si hubiera tenido algo que comer, él no regresa. Lo que le hizo regresar al hijo pródigo a la casa del padre es, hermano, que él sintió necesidad de pan. Y ese pan, mire, esto es hermoso, ese pan no se encuentra afuera. Ese pan no se encuentra, hermano, lejos de la casa del Señor. Ese sustento no se va a encontrar en ningún lado. El único lugar donde encuentras ese pan que nos va a llenar de verdad es en la casa del Padre. Es en la casa del Padre. Allá afuera, hermano, pueden haber otros panes, hay otros panes, pero que más bien en vez de alimentarnos, hermano, nos debilitan espiritualmente. Usted sabe que a Saúl le dieron un pan que no. Hermano, ¿sabe que Saúl cuando llegó de aquella pitonisa, cuando usted lee la última parte de esa historia, dice que esa pitonisa les dio comida, les dio pan? Pan de brujos, hermano, Dios reprenda al diablo. Entonces tenemos que cuidarlo. Solo en la casa del Padre, hermano, mire, solo en la casa del Padre hay un pan exquisito para nosotros. Ese pan que nos va a sustentar. Quiero traer a memoria otro versículo, otro pasaje bíblico. Llega aquella mujer sirofenicia, ni siquiera era, hermano, mire, ni siquiera era una mujer del pueblo de Dios. Mire, hermano, esas son lecciones que a nosotros, perdóneme, por lo menos a mí, ¿sabe qué? Me abofetean, hermano. Porque hay gente que no es ni cristiana y muestra mayor reverencia a lo que es la palabra del Señor. Hay gente que no es ni cristiana, pero le creen más al Señor que nosotros, hermano. ¿Cómo así, pastor? Lea ahí en Hechos capítulo 10 o el 11, creo, donde aquel hombre dice que era un hombre que oraba. Era un hombre, dice, que ayudaba a los pobres, pero no conocía a Jesús. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que tuvo que aparecérsele un ángel para que mandara a traer a Pedro y le predicara el evangelio y aceptara a Cristo? Entonces ese no era cristiano, hermano. Ese tenía temor al Señor, oraba al Señor porque sabía que había un Dios, pero la conexión entre él y Dios le faltaba. Porque el único que nos puede conectar con el Padre es Cristo, y él no conocía a Jesús, él no conocía el evangelio. Entonces, ve cómo de repente puede haber gente que no es ni cristiana, hermano, y que tiene mejores actitudes de creer en Dios que nosotros. Y una de ellas es la sirofenicia. Una mujer que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel, y llega ante Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está muriendo, por favor, haz algo. ¿Y qué le dijo el Señor? No le puedo dar el pan que es para los hijos, no se los puedo dar a los perrillos. Perra, le dijo, hermano. Hay versiones que lo suavizan, dice a los perrillos, a los perritos. Hay unas versiones que no le puedo dar el pan de los hijos a los perros. ¿Qué le estaba diciendo entonces, hermano? Y nosotros que con cualquier cosita me voy de la iglesia, hermano. Pero mire la actitud de esa mujer, no se fue, no se sintió ofendida. Esa mujer no se sintió humillada, no, para nada. Ella dijo: pues Señor, mira, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Por lo menos permíteme comerme las migajas del pan. ¿Ya vio qué fe, hermano? ¿Ya vio por qué yo le digo que a veces como que me dan una bofetada? Hermano, porque nosotros nosotros tenemos acceso al pan y no lo valoramos. Y esa mujer lo que pidió es acceso a las migajas. ¿Sabe qué le está diciendo esa mujer? Señor, yo sé que con una migaja de ese pan eso es más que suficiente para obtener mi milagro. Con una migaja, Señor, no necesito el pan completo. Con una migaja, con eso, Señor, con eso me basta para poder alcanzar mi milagro. Eso es lo que dijo esa mujer, hermano. No necesito el pan completo, Señor. Solo dame acceso a las migajas, por lo menos, y yo sé que con eso yo obtengo mi milagro. Mire qué fe, hermano. Y nosotros, los hijos, que tenemos servido la mesa, tenemos ahí el pan, y no lo valoramos.
no lo valoramos. Tenemos acceso a sentarnos a la mesa y los cultos de Santa Cena, no, mejor me voy para la playa. No lo valoramos. Entonces, puede pasar que nos cambien de posición, hermano. Que le den el pan a los sirofenicios y que nosotros nos quedemos con las migajas. ¿Dónde está eso, pastor? En la historia de Lázaro y el rico. Lázaro, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre, hermano, un hombre que dice que cuando él murió fue llevado al seno de Abraham. Entonces fue un hombre de Dios. Pero lea su vida aquí en la tierra, ¿cómo fue? Lleno de llagas, que los perros lamían sus llagas y que él estaba debajo de la mesa comiendo migajas juntamente con los perros. Dos historias en diferentes capítulos, en diferentes etapas de la vida de Jesús, hermano, pero que nos enseñan algo. ¿Dónde está nuestra posición? ¿Sobre la mesa o debajo de la mesa? ¿Dónde tenemos que estar? ¿En la mesa, encima o sobre la mesa? Comiendo ahí como hijos o como mendigos, hermano, comiendo las migajas. Pero ¿sabe cuál hace la diferencia? Es que nosotros seamos necesitados siempre, hermano. Es que en nosotros haya necesidad por el pan, que valoremos el pan, que no menospreciemos la palabra del Señor, que no tengamos en poco la palabra del Señor. Sabiendo lo que dice la palabra del Señor, hacemos lo contrario. Cuidado, hermano. Mire, es una voz de advertencia. Cuidado, si sabiendo lo que dice la palabra del Señor, si sabiendo que la palabra del Señor no te aprueba una actitud y tú dices, a mí me importa, esta es mi vida, cuidado, porque estamos menospreciando el pan. Estamos menospreciando el pan. Pero cuando el pan, hermano, cuando el pan es sabroseado ahí por nosotros, ¿por qué es? Porque hay hambre. Mire, mi abuelito era tremendo, hermano. Es todavía, porque todavía lo tengo, gracias al Señor. Pero cuando nosotros nos sentábamos ahí con el abuelo a comer, nos quedaba viendo, vos no tenés hambre. Vos no tenés hambre. ¿Por qué, abuelo? No, es que estás comiendo con unas ganas. Mejor que te guarden esa comida, te la comes más tarde. Pero ¿dónde notaba él si teníamos hambre? La forma en que comíamos. Te da la tortilla. De plano no tiene hambre. No tiene hambre, hermano. Mire, muy rica puede estar una comida, pero si estamos llenos no la vamos a disfrutar, hermano. Muy bien cocinada, muy bien preparada puede estar una comida, pero como no hay hambre, qué fea estaba esa comida, ¿no? Entonces en lo espiritual, hermano, muy bien preparado un mensaje, muy bien de Dios un mensaje. Mire, es una palabra exquisita del Señor, pero como no venimos con necesidad, ese pastor sí habla, ¿va? Ese pastor siempre dice lo mismo, ¿va? ¿Y sabe qué es, hermano? No hay hambre, no hay necesidad. Entonces, así como David entró por hambre a la casa del Señor, así como aquel hijo pródigo regresó a la casa del Padre por su necesidad de pan, hermano, así como esa sirofenicia dijo, no me importa, Señor, con las migajas por lo menos yo la hago. Hermano, qué necesidad que nosotros seamos hombres y mujeres necesitados de pan, con hambre de pan, porque eso nos va a tener en un lugar de reposo. Ezequías acechó a sus enemigos, hermano, se vengó de esas amenazas. ¿Por qué? Porque presentó su caso en el lugar de reposo. El paralítico, hermano, pudo danzar, pudo brincar ahí, pudo tener un nuevo estilo de vida, hermano, dentro del templo. David, vimos dos etapas de David, pudo aceptar la voluntad del Señor en decir, Señor, yo sé que no lo que pedí no se dio, pero en todo tiempo tu nombre sea exaltado. En el momento difícil, ahí, Señor, cuando las cosas no se me dan, también voy a la casa del Señor. Aceptar la voluntad del Señor. Y la otra que nos acerca a la casa del Padre es una necesidad por el pan. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar esta mañana. En el nombre de Jesús, estar en el lugar de reposo, entrar al lugar de reposo.
¿Sabe qué, hermano? Yo siempre yo no quiero que el Señor a mí de repente me demande, no hiciste el llamado, ¿por qué no hiciste? Yo quiero siempre en cada culto, por lo menos en estos cultos que son un poquito devocionales. Yo no sé si hay alguien acá que quisiera aceptar al Señor, reconciliarse con el Señor, que puede decir, ahora puedo entender la necesidad de estar adentro. Quizás no estás adentro, quizás te hace falta entrar. Este puede ser tu día de arreglar tu vida con el Señor, de reconciliarte con el Señor. Te hago la invitación de parte del Señor, si quieres entregarle tu vida al Señor, uno, o si quieres, hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor, este es el momento. En el nombre de Cristo, Padre, esta mañana tu buena palabra ha sido predicada, tu buena palabra ha sido expuesta. En el nombre de Jesús queremos honrarte en todo momento, en el nombre de Jesús. Ahí, iglesia, puede orar, puede pedirle al Señor ahí que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, que el Espíritu Santo tenga entrada en este lugar. Si hay alguien aquí que quiera reconciliarse, aceptar, casi que todos somos hermanos, ¿verdad? Pero si hay alguien, yo siempre tengo que cumplir con hacer el llamado como una responsabilidad pastoral, hacer el llamado a aquellas almas que pueden sentirse fuera, pueden sentirse que no están dentro. Este es el momento, en el nombre de Jesús. Y si hubiera alguien de la iglesia que puede decir, Señor, yo quiero ser así como David, con esa necesidad, con esa hambre de pan. Si te ha faltado el hambre de pan, ven, vamos a orar para que el apetito espiritual sea abierto y que el Señor nos lleve a nuevos niveles en ti. Te hago el llamado también a la iglesia, si hay alguien que diga, Señor, yo quiero tener esa necesidad de pan, esa necesidad, esa hambre de pan. Hay alguien que tenga problemas, que tenga ahí dictámenes médicos y quiere hacer lo que hizo Ezequías, decir, Señor, aquí está esto, Señor, tú sabes que me están amenazando, tú sabes que ha llegado malos diagnósticos, tú sabes que, Señor, han querido meter miedo, han querido meter temor, pero yo en esta mañana, Señor, así como hizo Ezequías, vengo y entro a tu templo para que podamos, Señor, aquí junto con mis hermanos presentar ese problema en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Oh Señor, tengo hambre de ti, Señor. Aleluya. Hambre de tu presencia. Queremos ser una iglesia con hambre, con necesidad de pan. En el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia, Señor, con necesidad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tú conoces, Señor, que haya un apetito. De seguridad, Señor, en el nombre de Cristo. Así como David entró a tu templo, a ese lugar de reposo, que puede entrar ella a este lugar de reposo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí mira su corazón, mira su necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay necesidad de ti. Hay necesidad de ti. Queremos estar, Señor, dentro de tu casa,
así como David entró, así como Ezequías entró, Señor, así como el hijo pródigo entró nuevamente a la casa por necesidad, por hambre de pan. Hoy haya una necesidad permanente en nosotros, Señor, que haya esa necesidad permanente en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para que ahí la necesidad de pan, que podamos tener nuestros ojos, Señor, en ti, en la casa del Padre, en la casa del Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, ministramos esta palabra en cada vida, Señor. En cada vida, en cada situación, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, tu palabra llega a tiempo, tu palabra llega a tiempo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Que la necesidad esté en nuestras vidas. Que la necesidad esté en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Quiero orar por usted, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Que tu presencia nos inunde. Que esa necesidad por ti nos inunde. Señor, que cada culto, que cada reunión que tengamos en este lugar, tengamos esa hambre por estar aquí, esa necesidad por estar aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, y que esta palabra quede cincelada en nuestros corazones. Queremos entrar en ese lugar de reposo. Queremos entrar en ese templo que es Cristo. Queremos llegar a ese estado de reposo que dice ahí en Hebreos 4:11, Señor, un estado de reposo, un estado donde hay seguridad, donde hay vida, donde hay pan, donde hay, Señor, esa provisión que nosotros necesitamos. Lleva a tu pueblo con bien, bendice este tiempo y que, Señor, cada culto que nosotros tengamos y hagamos en este lugar nos ayuden, Señor, a irnos en una nueva etapa, en una nueva dimensión en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le lleve con bien, en el nombre de Jesús.